Vamos a entrar en la tercera parte de nuestra serie. Esta serie está diseñada para que podamos entender lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús y obviamente sepamos cómo llegar a ser uno. Así que en esta tercera parte voy a seguir hablando acerca del precio del discipulado, el costo del discipulado. Y vamos a regresar a nuestro texto que es Juan, el capítulo 8, los versículos 31 y 32. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué cosa va a ocurrir? Serán verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué más? Y conocerán la verdad. ¿Y qué más? Y la verdad los hará libres. Entonces hemos estado en las semanas pasadas tratando de describir lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo, porque hay varios que son falsos, y que hay un costo involucrado en el discipulado. Es más, el ser un falso discípulo no tiene ningún costo. Es muy fácil. Ahora, por favor, cuando escuchen este tipo de frases como el costo del discipulado, no levanten sus defensas, ¿no? Y tampoco coloquen barreras. Porque al escuchar esas frases tales como el precio que tenemos que pagar o el costo del discipulado o hay que hacer sacrificios o hay que tener una gran disciplina o hay que renunciar a muchas cosas, o sea, nuestra mente normalmente tiene la tendencia a deslizarse hacia un punto en que atribuimos a todo esto una connotación negativa. Y sin embargo, aunque estas frases son verdaderas y tienen su debido lugar, apuntan o señalan al proceso que cada uno de nosotros debe atravesar, el cual nos va a conducir hacia una de las cosas más valiosas e incomparables que tú y yo podemos experimentar en nuestra vida cristiana y que no hay otra manera de poder alcanzar sino solamente por medio del discipulado. ¿Y a qué me refiero? El discipulado, ¿de qué se trata esto? El discipulado consiste en el proceso bajo el cual gradualmente adquirimos el conocimiento pleno de la verdad y experimentamos de manera creciente la libertad de dicha verdad. Es decir, el discipulado, el seguir a Cristo, el aprender de Él, aunque tiene un costo, es lo que más ganancias producirá en la vida de una persona y no hay nada que se pueda comparar con esto. Es decir, no existe ninguna inversión mejor que esta, la de invertir, la de depositar nuestras vidas en Él. Y si hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos y estamos viviendo en Él, somos en Él, estamos en Él y tenemos que ser más y más como Él. Estamos hablando acerca del discipulado. El discipulado, ¿qué es lo que hace? El discipulado enseña la palabra de Dios, forma a Cristo en nosotros, renueva nuestras mentes y nos santifica integralmente. Ese es el plan y la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, estas sublimes metas son dignas y elevadas, lo suficientemente dignas, altas y elevadas como para que nosotros paguemos el precio que el Señor pide o requiere de cada uno de nosotros. Necesitamos corresponder al amor que nos mostró derramando su sangre. Jesús lo dio todo. ¿Por qué no retribuirle a Él? No entregando solamente una parte de nosotros, sino volviéndonos a Él de todo corazón. Ahora, en este proceso de discipulado, conocemos la verdad. Conocemos plenamente la verdad y el conocimiento pleno de la verdad es sumamente indispensable. Es algo que alcanzamos si es que permanecemos en su palabra, si es que vivimos en su palabra, si es que habitamos y moramos en ella. Entonces, es mediante el discipulado que se nos enseña la palabra que nos hace a nosotros verdaderamente libres. Y también ya hemos visto anteriormente que el concepto bíblico del discipulado no es occidental, sino que es oriental. O sea, no se trata de aprender cosas sentados en un salón de clases o académicamente o a partir de un libro. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes aprendieron a manejar carro de un manual? ¿O leyendo un libro? No, hay cosas que se aprenden haciéndolas. No, y la realidad acerca de manejar un carro empieza cuando tú te sientas, sostienes el timón, ¿no? Enciendes el coche y luego empiezas a conducir. Y es allí que tú recién comienzas a adquirir dominio sobre el vehículo, aprendes a controlarlo para que vaya derecho y no en zigzag y a la velocidad correcta, por supuesto, y allí aprendes a dar curvas y también aprendes a estacionarte bien. ¿No es así?
Ahora, claro que uno podría leer un libro o un manual de conducción o de manejo, podrías averiguar todos los detalles acerca de la conducción y aprenderte todo esto de memoria. Te podemos tomar examen, te sacas 20, pero eso no se va a convertir en una realidad hasta que tú vas y haces lo que tiene que ser hecho. Así es el discipulado. Porque la Escritura también nos dice que nosotros podríamos quedarnos como creyentes que tienen el mal hábito de ser solamente oidores de la palabra. Esto es, oidores olvidadizos, pero no hacedores de la palabra. Pero son solamente los hacedores de la palabra los que adquieren los resultados de la misma. Entonces, hemos visto en Juan 8 que la condición estipulada por el Señor para convertirnos en verdaderos discípulos suyos es permanecer en su palabra, condición que también implica que nosotros seamos hacedores de la misma, que la apliquemos conforme la vamos aprendiendo. Entonces no se trata de oír y quedarse allí, hay que aplicar lo que estamos aprendiendo. Así que si tú aprendes la palabra, conoces la verdad y la aplicas, entonces recién vas a experimentar la libertad de la verdad. Cuando Jesús dijo esto a los judíos, cuando les habló acerca de ser libres, de inmediato surgieron una serie de cuestionamientos y les dijeron que no eran esclavos de nada, ni de nadie. Y ya eran esclavos de Roma, por supuesto, pero también eran esclavos del pecado. Pero nosotros, hermanos, tenemos que recordar que cuando nacimos de nuevo fuimos trasladados de un reino de oscuridad y de esclavitud. Y hay cosas que el pecado obró en nuestras vidas. Cuando venimos del mundo a los pies del Señor, venimos dañados. Entonces ahí empieza un proceso de restauración. Entonces necesitamos experimentar libertad en área tras área de nuestras vidas. De eso se trata. Entonces dice, y serán verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De múltiples cosas, porque hay muchas cosas que atan a la gente. Está la libertad del alcohol, está la libertad de la nicotina, está la libertad de todo tipo de adicciones, libertad del temor, libertad de la lujuria, de la gula, libertad de la pornografía, de la masturbación, del chisme, de la envidia, de las contiendas, de la codicia, del orgullo, libertad de la ludopatía, libertad de traumas, libertad de complejos, y la lista es interminable. ¿Cuántos saben que hay gente que tiene problemas en estas áreas? Están calladitos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes se imaginan a un verdadero discípulo de Cristo, a un seguidor y aprendiz del Señor practicando estas cosas? ¿Encaja o no encaja? No, estas cosas no encajan tampoco con el Señor. Es decir, ¿nos parecemos más a Cristo si nos cedemos a estas obras de la carne? No, porque allí no hay semejanza a Cristo. Hay semejanza al mundo y al que está detrás del sistema del mundo. Y por eso es en el discipulado que somos apacentados con la verdad para que ella produzca la tan deseada libertad de aquellas cosas indeseables que acabamos de mencionar, que hacen, que causan que nos parezcamos menos a Él. Así que en el discipulado aprendemos, ¿qué cosa? Disciplinas libertadoras. Repitan conmigo, disciplinas libertadoras. Porque en el discipulado lo seguimos a Él, no a la carne. En el discipulado seguimos al Espíritu, aprendemos de Él, no aprendemos del mundo, no aprendemos de la carne, aprendemos del Espíritu, que es nuestro maestro interior. Ahora, ¿cuántos de ustedes recuerdan, porque ya lo hemos visto anteriormente, lo que Jesús dijo en Lucas el capítulo 6, el versículo 40? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado o instruido, o preparado o entrenado, todo aquel que complete su aprendizaje, será como su maestro. De eso se trata el cristianismo. Entonces nunca llegaremos, por supuesto, a superar a nuestro maestro. Él es insuperable, pero si nosotros permanecemos en su palabra, seremos discipulados hacia su semejanza, y allí entonces cada día nos volveremos mucho más como Él. Sin embargo, hay creyentes que no pueden concebir la idea de que uno va a llegar a ser como Jesús, pero Jesús lo dijo y para mí basta. Yo lo creo y actúo consecuentemente. Así que es a través de esta herramienta del discipulado que tú y yo llegamos a ser como Él, hasta el punto en que lo imitamos en todo. La Biblia dice, amado, imita lo bueno, no imites lo malo. Y por eso quiero decirles
que en verdad y libertad no estamos jugando a la iglesia, no estamos perdiendo el tiempo. Sabemos cuál es nuestra meta, sabemos cuál es el perfil de persona que queremos que sea producida en la fábrica espiritual llamada la iglesia. También sabemos cómo llegar allí, sabemos que el proceso es el discipulado. Y Jesús mismo lo dijo. Por eso, escúcheme bien, cada cosa que hagamos en verdad y libertad debe contribuir con la obtención de dicha meta, con el cumplimiento de dicha meta sublime, alta y elevada, de que Cristo sea formado en nosotros. Cualquier cosa que ocurra en la cuna, con los niños pequeños, con los niños mayorcitos, con los adolescentes, con los jóvenes, cualquier cosa que ocurra acá en las reuniones de damas, de hombres, en los cursos, cada cosa debe apuntar o señalar hacia dicha dirección. Y si hay algo que desentona, lo sacamos. ¿Están ahí o no? Todo alineado. Gloria a Dios. Así que si tú te comprometes plenamente a depender de Él, a aprender de Él, serás completamente desarrollado, como leímos en Lucas 6:40, y serás como Él. Ahora, ¿cómo se traduce esto de ser como Él en la vida práctica? Bueno, ser como Jesús significa pensar como Él, hablar como Él, orar como Él, actuar como Él, amar como Él, dar como Él, creer como Él, vivir y operar como Él, ministrar a otros como Él, obtener resultados como Él, sanar a los enfermos como Él, echar fuera demonios como Él, resucitar a los muertos, también está incluido, como Él, etc. Y la lista es interminable. Y esto que estoy diciéndoles no es un concepto que está aislado del resto de las escrituras, porque Jesús dijo en Juan capítulo 14, el versículo 2, Él dijo que nosotros, los que creíamos en Él, y es más, y mejor todavía, los que lo seguimos y aprendemos de Él, nosotros haríamos las mismas obras que Él hizo, y aún mayores todavía, en el sentido de magnitud. En aquellos días que Jesús hizo lo que hizo durante sus 3 años y medio de ministerio, el nuevo nacimiento no estaba disponible, pero ahora sí está disponible. Y la obra del nuevo nacimiento es la más grande de todas, es maravilloso. Ahora, recordemos que existe una gran diferencia entre un simple creyente y un verdadero discípulo del Señor. Ningún creyente se convierte automáticamente en un discípulo. Ahora, hablando otra vez acerca del costo del discipulado, la semana pasada vimos que Jesús dijo que si no hacíamos una serie de cosas no podíamos ser sus discípulos, porque en el discipulado hay una serie de condiciones estipuladas por el Maestro y Señor Jesucristo. Hay un costo involucrado. Y cuando la gente comienza a escuchar acerca de las demandas y exigencias del Evangelio, del discipulado, de nuestro Señor y Maestro, se quedan muy, muy callados, como si no viviesen bajo el señorío de Jesucristo. Es como que la emoción se extingue, como que se disipa. Pero lo más importante, hermanos, los baldazos de agua fría no son para apagar la emoción, son para producir que crezca el compromiso. Estoy regando el compromiso, amén, para que se levante, para que se avive, para que se establezca en nuestras vidas. Y obviamente todos nosotros tenemos nuestras limitaciones. No debemos, por lo tanto, enfocarnos en nosotros mismos, en nuestras debilidades, imperfecciones o defectos. Porque si hacemos eso, vamos a perder de vista la calidad y el poder de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro, a quien seguimos y de quien aprendemos. Entonces, es su palabra la que obra poderosamente en nosotros. Es su verdad lo que produce en nosotros libertad. Y si permanecemos en la palabra, vamos a permitir que el poder fluya continuamente en nosotros y efectúe en nosotros los cambios necesarios para que seamos más como Él. Ahora, cuando hablamos del discipulado, obviamente tenemos que decir que requiere un mucho mayor compromiso y una mayor sumisión que la gente promedio está dispuesta a pagar para seguirlo a Él y para convertirse en su verdadero discípulo. Hemos estado hablando acerca del tipo de estilo de vida que debe abrazar un discípulo del Señor. Es semejante al de un atleta olímpico y de un soldado bien entrenado. Y dicho estilo de vida obviamente involucra un costo,
porque convertirte en un atleta olímpico y en un soldado bien preparado requiere de una muy alta disciplina. Entonces, ¿cuál es el costo del discipulado? El costo del discipulado es una gran disciplina. Por favor, repitan conmigo, gran disciplina. Al estilo del Señor Jesús, hagan que les penetren bien esas palabras, porque es algo que nos va a acompañar el resto de nuestra existencia. Vamos a volver a 1 Corintios, el capítulo 9, aunque ya hemos pasado por ahí, vamos a mirarlo bajo un enfoque un poquito diferente. 1 Corintios 9, 25, en la Nueva Biblia Viviente, los deportistas se someten a una estricta disciplina. Esto no es popular, pero es sana doctrina. Ellos lo hacen para ganar un premio que se echa a perder. Mientras que nosotros, y acá está el contraste, nos esforzamos por obtener un premio que jamás se desvanecerá. Vamos a verlo en la The Living Bible, otra traducción. Para ganar la competencia, debes negarte a ti mismo. ¿Suena a las palabras de Jesús? Ajá. Debes negarte a ti mismo muchas cosas que te impedirían dar lo mejor. Estábamos cantando una canción acerca de dar lo mejor, que te impedirían dar lo mejor de ti. Un atleta se toma todas estas molestias solo para ganar una cinta azul o una copa de plata, pero nosotros lo hacemos por una recompensa celestial que nunca desaparece. Bueno, acá surge la pregunta, ¿existe algo en tu vida que esté impidiendo que tú des lo mejor de ti mismo al Señor? Lo mejor de tu tiempo, de tu compromiso, de tu atención, lo mejor de todo lo que eres. Porque acá se está hablando de una carrera. Los atletas olímpicos compiten en las Olimpiadas, corren. Y nosotros también estamos corriendo una carrera y debemos entender que nuestra carrera es cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas. O sea, el día que nacimos de nuevo, inició nuestra carrera. Empezamos nuestra propia carrera. No una carrera ajena. Dios no te va a pedir cuentas por la carrera de otra persona. Dios te va a pedir cuentas a ti por tu propia carrera, cuán bien la corres. No solamente debes iniciarla, debes permanecer en ella y tienes que acabarla y acabarla bien, como un vencedor. Acabamos bien la carrera. ¿Y por qué tenemos que gozarnos? Porque ganamos. Amén. Ganamos. Entonces, todos nosotros estamos corriendo una carrera y para correrla bien necesitamos ser altamente disciplinados. En Hebreos el capítulo 12, versículo 1, la palabra de Dios es muy clara. Por tanto, nosotros también, el capítulo 11 de Hebreos ya nos dio una lista de personas que recibieron una palabra rema de Dios en sus vidas y ellos al creerla y al aplicarla causaron que su entorno fuese completamente alterado por el poder de Dios. Ellos fueron el canal a través del cual hubo una intervención divina del poder de Dios alterando el curso del mundo natural. Ahora ellos terminaron su carrera y están en el cielo. Y ahora nos toca a nosotros correr nuestra propia carrera. Por tanto, nosotros también, al igual que estos héroes de la fe del capítulo 11, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, ellos, los que nos precedieron, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Repitan conmigo, yo tengo una carrera. Claro, depende de cada uno de nosotros cómo la corremos. Y la indicación aquí es muy clara. Para seguir al Señor, con una atención no dividida, undivided attention, ¿no? Debemos deshacernos de cualquier tipo de cosa que se interponga entre nosotros y el Señor. Esto significa que hay cosas que tú y yo tenemos que cortar en nuestras vidas. Pero el problema es que este concepto choca con nuestra cultura moderna, porque vivimos en una generación que no piensa en la autonegación ni en los sacrificios, sino que más bien han abrazado la autogratificación y la mentalidad de los atajos. No quieren pagar el precio. Todo lo quieren instantáneo, servidito. No quieren renunciar a nada, pero ya hemos visto anteriormente que Jesús dijo que todo aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿para qué los atletas olímpicos se someten a una tan estricta disciplina? Para recibir un premio corruptible. Es
mucho de parte del Señor pedirnos a nosotros que hagamos lo mismo, que nos sometamos a una estricta disciplina para recibir de parte de Él mismo una recompensa eterna, gloriosa, sublime, alta y elevada. Al final no hay comparación. Lo vale totalmente. ¿No creen que llegar a ser como Cristo lo vale? ¿Quién es tu héroe en la vida? ¿A quién quieres parecerte? ¿Como quién quieres llegar a ser? ¿Michael Jordan? Porque hay mujeres que quieren ser como Shakira. Una vida cristiana victoriosa es el resultado de la autodisciplina y es para los fuertes. Aquellos que no se disciplinan y aquellos que son débiles nunca ganan. Anteriormente ya hemos visto en 2 Timoteo, el capítulo 2, en el versículo 1, el consejo de Pablo para un joven pastor, un joven ministro. Tú, pues, hijo mío, fortalécete. Esto, la implicación en griego es revístete de poder, o sé investido con poder, o saca fuerzas, o aprópiate de la fuerza, o sé fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. Sin ese poder, sin esa gracia, no podemos correr nuestra carrera, no podemos ser cambiados, ni transformados, ni llegar a ser como Él. Entonces acá vemos que la palabra de Dios nos indica que nosotros necesitamos ser fuertes. Repitan conmigo, yo tengo que ser fuerte. O sea, no nos podemos permitir el lujo de ser débiles. Y existen en la Escritura algunos indicadores que separan la fortaleza de la debilidad. O sea, tú puedes fácilmente identificar la debilidad con un estilo de vida indisciplinado. Y una de las cosas que caracterizan a la gente débil es la frasecita, yo siento o no siento, ¿no? Porque los atletas olímpicos que van por la medalla de oro tienen que vencer ese pensamiento de yo siento, ¿no? O sea, tienen que levantarse muy por encima de lo que sienten. Lamentablemente, otra vez, tenemos que mencionar nuestra sociedad y cultura moderna que elevan o levantan sus sentimientos, sus emociones por encima de todo lo demás. No, el grito del mundo es, si te hace sentir bien, entonces hazlo, ve por ello. Y todo en su vida gira en torno a sus experiencias, alrededor de la autogratificación personal. Incluso lo van a hacer a expensas de los demás. En vez de servir a la gente, se sirven de la gente para la autogratificación personal. Y eso en la Biblia tiene un nombre: egoísmo, egocentrismo. ¿De qué se trata? Yo, me, mío. Jesús no está al centro allí. La palabra no está al centro de sus vidas. No entienden el concepto de mortificar la carne. Han abrazado el concepto de gratificar su carne. Y son dos cosas completamente diferentes. Entonces uno no debe vivir la vida cristiana por impulsos según yo siento o según no siento. Uno debe vivir en disciplina con un espíritu fuerte que sujeta o somete su carne. Segunda Timoteo, el capítulo 2, los versículos 3 y 4, arroja aquí comparaciones o metáforas o símiles a través de las cuales podemos identificar cuáles son los sís del discipulado, cuáles son las claves del discipulado. Según Timoteo 2, versículos 3 y 4, tú puedes ser partícipe de los sufrimientos o penalidades. Uy, pastor, me estoy topando con una palabra diferente. ¿Qué hace esa palabra? ¿Por qué se introduce esa palabra dentro de la enseñanza del discipulado? Porque es parte. Sufrimientos, penalidades, como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Hemos hablado un poquito acerca de los atletas. Hablemos un poco acerca de los soldados. ¿Y qué acerca de los soldados? ¿Tú crees que calificas para la milicia si no tienes ganas de levantarte a las 5 de la mañana? No me quiero levantar, hace mucho frío, me quiero quedar en el campamento. No, o sea, eso es lo opuesto a ser fuertes. Pero los soldados y los discípulos de Jesús sí lo hacemos porque somos fuertes.
Ahora, cuando tú eres fuerte, no hablas acerca de cómo te sientes. No, tú colocas tus sentimientos y emociones aparte y haces lo que se supone que tienes que hacer. Y tú crees lo que la palabra de Dios dice a pesar de lo que tú sientes. ¿No? Les voy a colocar un ejemplo práctico donde muchos todavía tropiezan. Y esto tiene que ver con niños espirituales. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Están ahí o no? Hay todavía personas que hacen lo que dice 1 Juan 1:9 porque hicieron algo malo, le piden perdón, pero la confusión está ahí trabajando porque no se sienten perdonados. Como que si la escritura tuviese la condición de créela cuando recién te sientas así. Y una cosa es creer y otra cosa es sentir. Y son dos reinos completamente diferentes. La fe es del corazón. La emoción es anímica. Es del alma. O también podría ser del cuerpo. Entonces, si el Señor dice que si tú confesaste tu pecado, ¿ok? Entonces la Biblia dice que tú fuiste perdonado, no importa si te sientes perdonado o no, porque es por fe, no por emociones. Y tú debes creerle al Señor. Si tú te arrepentiste y confesaste tu pecado al Señor, ya fuiste perdonado y fuiste limpiado. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Después del amén, tú debes creer que fuiste perdonado y fuiste limpiado. Desde el punto de vista de Dios, ya está hecho. Entonces tenemos que aprender a vivir no por nuestras emociones, sino por nuestras convicciones. Vivir por la palabra, vivir por la fe. Él es fiel y justo. Amén. Y si tus emociones te dicen otra cosa, entonces están llamando a Jesús mentiroso. Y la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Podríamos añadir, sea Dios veraz y toda emoción mentirosa. Así que son los debiluchos los que continuamente están consultando con sus emociones y ellos no pueden ser verdaderos discípulos de Jesucristo. No la hacen. Y todos tenemos emociones, pero las emociones no nos gobiernan. No, tú te disciplinas para obedecer a tu superior, a tu Señor, a tu Maestro, al Señor Jesucristo, no a tus emociones. Tus emociones no son tu superior, son tu inferior. Son subordinadas. Ellas deben someterse, no deben someterte. Por eso un verdadero discípulo de Jesucristo, como un fuerte atleta, como un soldado, necesita vivir en esta dimensión para poder seguir siempre al Señor. Y esto implica, como hemos leído ahí en Timoteo, participar de ciertos sufrimientos, ciertas penalidades. Hemos leído, ¿no? Tú pues, hijo mío, sé partícipe de los padecimientos o los sufrimientos o penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y miren, un buen soldado, ¿no? Cuando ya le toca salir, agarra, se pone encima su equipo y van a la batalla, sin importarle el frío, el calor o cuán mal se ve la situación o cuán peligrosa sea. Ellos van, se involucran. Pero demasiada gente en el pueblo de Dios se rinde fácilmente. Mucha gente se rinde muy fácilmente en su matrimonio. Muchos fácilmente dejan su trabajo, dejan su iglesia. Otros dejan el ministerio porque no se sienten bien al respecto. Demasiado debiluchos para ser verdaderos discípulos de Cristo. ¿Saben? Ya que estamos utilizando estas ilustraciones, existe algo en la milicia llamado el sentido del deber. O sea, cuando Dios te llama a ti a algo, existe ese sentido del deber. Y cuando viene el momento de servir a Dios, no importa si te tienes que levantar temprano o cómo te sientes. Hermanos, yo sé lo que es esto. ¿Saben dónde estaba yo en el año 1987? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Me levantaba muy tempranito los domingos. Yo servía en el ministerio de alabanza y adoración, en la iglesia Palabra de Fe. Así que me levantaba temprano, iba a un local donde estaban los equipos de sonido guardados y con otros hermanos nos los sacábamos temprano, los metíamos a la van y los llevábamos hasta el lugar donde eran las reuniones de la iglesia. Sacábamos todo, armábamos todo y luego me tocaba ensayar con el equipo de alabanza y luego tocar en los servicios. Al final del servicio, desarmar todo, guardar todo, llevar todo
Es decir, de los primeros en llegar y de los últimos en salir. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio servir a Cristo! ¡Gloria a Dios! Y allí aprendí a no contemplar mis emociones. Entonces, acá hay gente que hace eso, cuando ustedes ni siquiera seguramente han salido de la cama. Hay gente que está sirviendo esto acá y yo estoy agradecido y al Señor también les da las gracias. Pero aprendí a ser altamente ejecutivo. Y esto semana tras semana, mes tras mes. Y los meses se convierten en años, pero se va edificando algo en nosotros: disciplina, fortaleza, consistencia. ¿Y cómo vivir en medio de una generación que no entiende esto? Porque muchos se rinden ante el más mínimo inconveniente. Tiran la toalla, se van, cuelgan los guantes, cuelgan los chipunes, abandonan, no quieren sufrir, buscan su comodidad. Delicaditos, debiluchos, alfeñiques. Y esa es la razón por la cual mucha gente no se está desarrollando espiritualmente. No están creciendo, no han abandonado la etapa de la niñez. No quieren crecer, quieren seguir siendo niños mimados. Todavía no se han descolgado de las faldas de mamá. Y por eso hay mucha gente que ahora está fuera de la voluntad de Dios. Porque no han querido atravesar las diferentes fases de su entrenamiento para llegar a ser como el maestro. En realidad no están dispuestos a pagar el precio para ser verdaderos discípulos de Jesús. Porque los discípulos, los verdaderos discípulos, son seguidores a cualquier costo. Y a nosotros nos toca la menor parte, porque la mayor parte le costó a él fue derramar su sangre. Entonces, si tú te vas, si abandonas, entonces no sigues. Y si no sigues, no eres un seguidor. Y si no eres un seguidor, dejas de aprender. Entonces ya no eres un aprendiz, ya no eres un discípulo. A ver, pregunta necesaria. ¿Aún quieren ser verdaderos discípulos del Señor? Bien, entonces continuemos. Segunda Timoteo capítulo 2, sigamos allí, versículos del 7 al 13. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Porque está hablando utilizando metáforas, está utilizando símiles o comparaciones, ¿no? Acuérdate de Jesucristo. Les coloca el modelo perfecto. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Versículo 10, por tanto. Y miren, aquí está hablando, ¿no? Y no lo lean como apóstol, léanlo como discípulo verdadero. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Sufrimientos, penalidades, cosas que soportar, son parte de todo el esquema. Ahora, voy a decir esto, ¿no? Y si tú has estudiado en el centro de entrenamiento y has llevado el curso entendiendo el sufrimiento, entonces me vas a entender mejor. Pero existen sufrimientos que son conforme a la voluntad de Dios. ¿What? ¿Cuáles? Sujetar tu carne, obedecer el llamado de Dios, renunciar a todo aquello que estorbe en tu caminar espiritual. Sufrir persecución por causa de Cristo es también parte del ser un verdadero discípulo del Señor. Aclaro que nosotros no tenemos por qué sufrir enfermedad, ni opresión, ni tampoco pobreza, porque el Señor nos ha redimido de todo eso. Pero Él no nos ha redimido de la persecución por el Evangelio. Sí, hemos sido redimidos de la maldición de la ley, pero no hemos sido redimidos de toda clase de sufrimiento. Entonces, por eso les pregunto, ¿existen sufrimientos en la Biblia que son conforme a la voluntad de Dios? Bueno, la respuesta está en Primera de Pedro. Lean Primera de Pedro y los dos temas. El primer gran tema en Primera de Pedro es sufrimiento y el segundo gran tema es gloria.
Ahora, para un sector del cristianismo, este es un nuevo tema. Para otros sectores, el sufrimiento es lo único de lo cual hablan. Entonces no hay que irse a los extremos. Necesitamos ser balanceados. Qué interesante, ¿no? Estamos hablando de discipulado, de repente se cuela la palabra sufrimiento. Pero nadie debería victimizarse al oír el término sufrimiento. Más bien deberíamos de renovar nuestras mentes al oírlo como parte, como un aspecto del discipulado. ¿Acaso los atletas olímpicos se autocompadecen cuando se privan de una serie de cosas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Acaso ellos se victimizan debido a su estricta disciplina? No. Y esa es la clase de mentalidad que tú y yo tenemos que abrazar. Ahora, ¿qué significa sufrimiento? Sufrimiento implica soportar dolor, incomodidades y cosas desagradables. Porque el dolor consiste en una serie de sentimientos o emociones que no son agradables. Por ejemplo, ¿no? Correr una maratón olímpica demanda que tú tengas cierto ritmo. ¿Están ahí o no? Y tú tienes que dosificar tu fuerza, tu energía para llegar hasta el fin. O sea, tú no sales disparado como si fuese una carrera de 100 metros planos, ¿no? Que tienes que acabar en ¿cuánto? 9 segundos. No, porque quemas toda tu energía y al final no la haces. Lengua afuera, caes, ¿no? No, tú tienes que mantener un ritmo, tienes que sostener dicho ritmo. Correcto. Y todo eso cuando tu cuerpo te grita que te detengas. Entonces, estos atletas están experimentando algo muy desagradable. Su cuerpo protesta y se queja del maltrato que le estás dando. Y puede que comience a dolerte el dedo gordo del pie y puede que te esté doliendo la cadera o lo que sea. Pero tú sigues adelante porque tienes los ojos puestos en la meta. Y ahí en medio de todo eso ellos no se dan el lujo de considerar lo que sienten porque están mirando la medalla de oro después de la línea final. Entonces ellos se esfuerzan para superar todos los niveles de comodidad, se abren paso a través de su dolor para mejorar incluso su marca anterior. Para ellos es un tiempo de sufrimiento, pero cuando terminan primeros y reciben la medalla de oro, ya no es sufrimiento, ahora es gloria. Lo mismo que dice Primera de Pedro, primero el sufrimiento y luego la gloria. Y por eso no se sienten mal en lo absoluto al respecto. No se autocompadecen, no se lamentan. No, ellos consideran que pagar ese costo lo vale porque ellos van por la medalla. Entonces, si tú te autocompadeces pensando que estás sufriendo por Cristo, no calificas para ser discípulo. Entonces, en el discipulado, debemos adoptar la mentalidad de que vamos a experimentar muchas incomodidades. La vida cristiana no va a ser fácil porque estamos nadando en contra de la corriente como salmones espirituales. Estamos en contra de la corriente de este mundo. Ahora, pregunto, ¿quieren todavía seguir renovando sus mentes acerca del discipulado? Muy bien, le voy a lanzar una escritura que es definitiva. Filipenses, el capítulo 1, versículo 29. Porque a causa de Cristo, o por causa de Cristo, a ustedes les es concedido no solo creer, gloria a Dios, somos creyentes, creer en Él, sino también padecer por Él. Lo primero, un simple creyente. Lo segundo, un discípulo. Acá tenemos la gran diferencia entre un simple creyente y un verdadero discípulo. Muchos quieren quedarse solamente en la parte de creer en Él, pero no quieren sufrir por su causa. Por tercera vez, vuelvo a preguntar, ¿existe en la Escritura algún tipo de sufrimiento que sea conforme a la voluntad de Dios? Así que sigamos renovando nuestras mentes con la palabra, porque estamos conociendo la verdad con la palabra. Estamos siendo hechos libres con la verdad de la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 17. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Amén. Gloria a Dios, somos hijos, somos herederos. Sí, está bien. Romanos 8, 17 dice, hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que. ¿Qué es eso? ¿Afirmativo o condicional? Si es que, ¿what? Si es que, ¿qué?
Pastor, ¿se equivocó Pablo acá? No, no, no. Claro, cualquier cristiano podría tratar de editar esto, borrar y escribir otra cosa, ¿no? Pero es la palabra inspirada por Dios, es la verdad, que trae libertad. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces ya de repente comienzan a surgir algunos cuestionamientos. Pastor Víctor, yo pensaba que esta era una iglesia de fe, en la cual no creemos en el sufrimiento. Ahora, ¿somos una iglesia de fe? Claro, porque creemos la palabra. Y la palabra nunca produce ataduras, produce libertad. Entonces aquí también tenemos exactamente el mismo patrón de Primera de Pedro, sufrimientos y gloria. ¿Que acaso Pablo le escribió a Pedro para preguntarle, para ponerse de acuerdo? No, fue el mismo Espíritu Santo que los inspiró a ambos. Repitan conmigo, sufrimientos, gloria. Amén. Entonces, vemos aquí que el patrón está, sufrimientos y gloria, padecer y ser glorificados. Y esto es completamente bíblico. Noten ustedes que aquí hay una condición, dice si es que. Es decir, ¿qué significa ser coheredero? Significa participar de la misma herencia. Pero hay más. O sea, hay mucha gente que quiere participar de la herencia con Cristo sin compartir sus sufrimientos. Ahora, ¿saben ustedes cuáles son los sufrimientos conforme a la voluntad de Dios? Una estricta disciplina, sujetar tu carne y sufrir persecución por causa de la palabra. A veces predicamos ciertos temas de la Escritura y somos perseguidos por gente religiosa. O sea, aquellos que son según la carne persiguen a aquellos que están andando según el Espíritu. Y quiero aclarar que aquí Pablo no está hablando acerca de sufrir enfermedad. Una pregunta, ¿sufrir enfermedad en qué sentido te va a hacer a ti más como Cristo? De ninguna manera. Esa no es la voluntad de Dios. Ok, o sea, las cosas de Dios ayudan al cuerpo de Cristo, ¿no? Lo edifican, ¿no? Pero enfermar al cuerpo de Cristo lo va a ayudar. No, eso daña a la iglesia y el Señor ya te redimió de toda enfermedad. Y sufrir pobreza tampoco. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero es cierto, ¿no?, que tú no pagues tus cuentas no glorifica a Dios. Si estás enfermo, si estás quebrado financieramente, no puedes ser de bendición a los demás. Se supone que tenemos abundancia para disfrutarla y para compartirla con los demás. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y la compartamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de sus sufrimientos, compartir sus sufrimientos, sufrir por Jesús no significa padecer enfermedad ni pobreza. ¿Está claro? Sin embargo, la Biblia sigue hablando de un sufrimiento conforme a la voluntad de Dios. Si no están convencidos, vamos a ir a 1 Pedro. ¿Ok? 1 Pedro capítulo 4 versículos 12 al 16. Así que no se sorprendan, hermanos, de que algunas cosas ocurren. Amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba como si les aconteciera cosa extraña. Porque el mundo me persigue. Antes bien, en vez de sorprenderse o de extrañarse, gócense. Porque no estás mirando el sufrimiento, estás mirando la gloria. Gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, otra vez, aflicciones, gloria, para que se gocen con regocijo. Versículo 14, y eso fue lo que Él sufrió y también nosotros lo vamos a sufrir. Cuando son injuriados en nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en asuntos ajenos. Poking your nose in others' businesses, o sea, metiendo tu nariz en los asuntos ajenos, ¿no? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, así como los atletas no se avergüenzan, ¿no? Más bien glorifique a Dios en este nombre. Versículo 19. Miren, por eso los que sufren según la voluntad si hay sufrimientos conforme a la voluntad de Dios.
Ok, si los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden su vida al fiel Creador, haciendo el bien. Entonces eso es tremendamente aclarador. Por eso eh, tenemos que entender que eso es parte, pero no nos enfocamos en el sufrimiento, nos enfocamos en la gloria que nos espera. O sea, si el atleta, el que está corriendo la maratón, está ahí que ya no da más, pero si él se fija en lo que le duele, en los sentimientos desagradables, o sea, no la va a hacer. Él tiene que colocar sus ojos fijos en lo que está detrás de la línea de la meta. Enfoquémonos en la gloria que nos espera. Ahora, regresemos otra vez a Romanos 8:17 y voy a añadir el versículo 18. Dice, y si hijos, herederos también, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, pues tengo por cierto, y acá está hablando de la comparación, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Escúcheme bien, cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados juntamente con Él en gloria, cuerpos glorificados. Aunque actualmente estamos rodeados de debilidad por este cuerpo mortal, carne de pecado, un día seremos revestidos de poder. Este cuerpo que ahora es nuestro carro, nuestra casa, un día se va a convertir en nuestro cohete. ¡Puf! Saldremos disparados, aspirados al cielo con una omnipotencia que nunca jamás hemos experimentado. Gloria a Dios por la glorificación que nos espera. Es maravilloso. Y esta no es en lo absoluto una declaración de autocompasión o de autolástima. Porque cuando Pablo escribió esto, no lo escribió con pena, sino con gozo, porque él sabía que él iba por el oro, él iba por lo mejor de Dios, y él pagó el precio sabiendo que no se comparaba con la gloria venidera. Ahora vamos a Lucas, el capítulo 9, estamos hablando acerca del costo del discipulado. Lucas 9, 22 y 23, es necesario. Y miren a Jesús, él está en su ministerio, está haciendo cosas tremendas. Es una revolución que está tomando lugar en Israel. Sin embargo, él introduce algo inesperado. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, interesante que en el versículo 22 él comienza a hablar acerca de sus sufrimientos. En el capítulo 16 de Mateo vemos a Jesús que comienza a revelar a sus discípulos que él iba a sufrir, y esto no era algo que sus discípulos querían oír, esto no era algo que ellos tenían en mente. ¿Qué es lo que ellos estaban pensando? Que Jesús en su ministerio cada día se iba a volver mucho más poderoso, mucho más popular, hasta el punto en que rompiese o quebrase el pesado yugo de Roma y estableciese su reino en la tierra en ese tiempo. Sin embargo, acá vemos un, entre comillas, doble discurso, un discurso diferente, no que fuese doble en el sentido de que estaba desencajando, sino que tenía que formar parte de lo que Jesús vino a hacer. Porque Jesús comenzó a hablarles acerca de sus sufrimientos, acerca de morir. Y es en este contexto, pueden leer Mateo 16, que Pedro, tomando aparte al Señor, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, que nada de esto de ninguna manera te acontezca. Y Jesús lo reprendió diciendo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira, la mente, no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es obvio que en aquellos días sus discípulos no creían en el sufrimiento, según la voluntad de Dios. Y esto es lo mismo con muchos cristianos. Porque para muchos el cristianismo es un colchón de rosas, pero no saben que si se vuelven verdaderos discípulos del Señor, también sufrirán. No estamos en el tiempo en que Jesús establezca su reino físico, y mucho menos en aquellos días. ¿No? Aún todavía hay varias cosas que tienen que ocurrir. Escúchenme bien, se los voy a decir. El rapto no va a ocurrir el 23 de septiembre del año 2025. Y si no saben de lo que estoy hablando, es que no visitan frecuentemente YouTube.
Pero hay un montón de gente que está hablando acerca de que el Señor le reveló, que el Señor me dijo. Hay una serie de eventos que tienen que tomar lugar antes de que esto ocurra. Sí, yo creo que va a ocurrir en la fiesta de trompetas en Yom Teruah, marcando el Rosh Hashanah, que es el inicio de un año, pero no sabemos de qué año. Y como alguien dijo, y es cierto, Jesús dijo, nadie conoce el día ni la hora. Entonces tú no sabes si la luna aparece en el primer día o la luna aparece en el segundo día, y eso no es conforme a nuestro pensamiento. No puedes hacer los cálculos astronómicos, ¿ok? Entonces, esperemos al Señor con expectativa y hagamos lo que nos toca hacer. Y por si acaso, ¿no? Hace más de 50 años que la gente está colocando fechas y todos han fracasado. Y eso no es saludable, porque causa que el mundo se burle. Y número dos, causa, ¿no?, de que la iglesia pierda credibilidad. Bien. Si nosotros seguimos al Espíritu, andamos de día, en luz, no andamos en tinieblas. Bien. Hay cosas, hay eventos que tienen que tomar lugar. Bueno, Jesús todavía, en esos días, ni tampoco ahora, en un cercano futuro sí, no, Jesús tiene que venir para destruir la estructura mundial de los poderes gentiles. Entonces Jesús en su primera venida no vino para reinar, Él vino para sufrir, para resolver un asunto en el mundo espiritual. Él tenía que romper el poder de la muerte espiritual para hacernos libres a nosotros. Porque Satanás aún sigue siendo el Dios de este siglo y el príncipe de este mundo. Y mientras más tú y yo pongamos en alto el nombre de Jesús, más seremos aborrecidos, más seremos perseguidos, más seremos odiados. Pero muchos cristianos no son perseguidos porque se parecen mucho a la gente del mundo. No son verdaderos discípulos. El versículo 23 que acabamos de leer dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Y esta escritura no es muy popular en las iglesias. Por si acaso no es negativa, porque habla del costo del discipulado. O sea, negarte, tomar tu cruz implica sufrimiento. ¿Qué clase de sufrimiento? 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Quieren vivir piadosamente? En caminar en integridad, en pureza. ¿Cuántos de ustedes de corazón buscan gloria, honra e inmortalidad? ¿Apuntan alto? Entonces sepan que todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿what? Padecerán persecución. Porque la luz vino al mundo y el mundo la rechazó. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sus obras eran malas. Entonces, si rechazan la luz, también van a rechazar a los hijos de la luz. Ahora una pregunta aquí. Cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, ¿dice que padecerán qué? ¿Enfermedad? ¿Pobreza? ¿Opresión? No. Dice persecución, dice penalidades, cosas incómodas, cosas desagradables. Todo eso es parte de ser seguidores verdaderos del Señor. Y para que no cruce yo la línea de aquello que ustedes pueden sobrellevar, solamente les voy a dar un pasaje más. ¿Ya? Voy a terminar con un pasaje más. Juan 15, versículos del 18 al 21. Jesús nos informó por adelantado: si el mundo los aborrece, sepan que a mí, o sea, está hablando de aquel como quien queremos ser. Está hablando de aquel que es nuestro modelo, nuestro patrón, nuestro ejemplo, nuestro héroe, nuestro hermano mayor, nuestro Señor, nuestro Dios. Si el mundo me aborrece, ¿ok?, o si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo y por eso el mundo los aborrece. Entonces, si la gente del mundo se lleva muy bien contigo, no tiene ningún problema contigo, ¿es esa una buena señal? Cuando trabajaba como ingeniero electrónico, el jefe del área me trajo 5 computadoras. Me dijo, repáralas. Entonces ya yo reparé, de las 5 solamente se podían reparar 4. Las tenía ya en su caja, todo listo, ¿no? Y mi jefe inmediato, que estaba bajo el jefe que me vio a mí las computadoras, trajo a otro de otra área, abrieron una caja, destaparon la computadora, le sacaron un chip bueno y le pusieron un chip malogrado. Y yo tuve que encararlo y decirle
Eso no es correcto. Por favor, devuelvan porque yo tengo que darle cuentas a tu jefe y a mi jefe. Me odiaron. Me odiaron por ser íntegro, por obedecer la verdad. Y bueno, tuvieron que hacerlo. Y de ahí ya me marcaron. ¿Por qué? Porque yo era íntegro, porque no mentía, porque hacía las cosas correctas. Entonces ya hemos visto que aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. ¿Y qué tal si tú no estás experimentando ningún tipo de persecución de parte del mundo? ¿Podría ser eso de que no estás viviendo piadosamente en Cristo Jesús? Puede que seas un creyente, pero no estás viviendo piadosamente en ese nivel que tú deberías. Entonces eres mucho como el mundo. Si hablas como ellos, piensas como ellos, actúas como ellos, luces como uno de ellos, entonces el mundo no va a tener ningún problema contigo. Se van a llevar bien. Se parecen demasiado. Pero cuando tú eres un verdadero discípulo y comienzas a vivir y actuar como el Señor, las cosas cambian. Y este es el propósito del discipulado. Pensar, actuar, hablar como Él, ser como Él. Entonces, ¿qué va a pasar si comenzamos a ser más y más como el Señor? Nos van a perseguir como a Él, nos van a aborrecer como a Él. ¿Por qué? Porque a Él lo aborrecieron y a Él lo persiguieron primero. Entonces, si tú eres como el mundo, no hay persecución. Si eres como Jesús, la persecución está garantizada. Y si viene en contra de ti, vas por buen camino, es una buena señal. Versículos 20 y 21. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. ¿Cuántos quieren subirse al bus? ¿Cuántos quieren ponerse en la fila? ¿Cuántos quieren formar parte de lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo? Bueno, uno se sienta, primero calcula el costo y luego toma la decisión y se compromete. Hay un costo, claro, pero contemos el costo y vayamos por la gloria. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Estamos renovando nuestra mente acerca del discipulado. Señor, produce en nosotros por tu palabra el querer como el hacer. Señor Jesús, deseo ser más como tú. Y me presento a ti para ser tu verdadero seguidor, aprendiz, discípulo. Quiero aprender de ti, quiero permanecer en ti, conocerte más a ti. Transfórmame cada día más a tu imagen y semejanza. Gracias, Padre, por ese gozo y privilegio de poder aprender de ti e incluso sufrir por ti persecución. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si aún no has tomado la decisión de creer en Jesús y luego de convertirte en un verdadero discípulo de Él, no es tarde. Hoy es el día de salvación. O sea, Dios es paciente. Aún el Señor no ha llevado a su iglesia porque Él está esperando que todos se arrepientan, que el mundo no perezca. Y si aún no has recibido a Cristo, te doy la oportunidad, sea en línea o sea aquí presencial o en persona. Si aún no has recibido a Cristo, cierra tus ojos, repite conmigo esta oración. Dios del cielo, he escuchado tu palabra. Jesús, te escojo a ti. Le doy la espalda al mundo, a Satanás, al pecado y a la carne. Jesús, perdona mis pecados. A partir de ahora, te confieso como mi Señor. Me sujeto a tu señorío. Creo que el Padre te resucitó de los muertos y recibo ahora el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Amén. Gloria a Dios.